En el momento en que empecé a darme cuenta de que algunos de los cristianos que me rodeaban no eran exactamente quienes decían ser, algo dentro de mí se quebró. Y hoy, sin más, quiero contarles exactamente lo que vi, lo que sentí y cómo reveló 10 señales claras y peligrosas que podrían estar ocurriendo en su vida también sin que se den cuenta. Y antes de que piensen que esto es solo otro video de listas, déjenme decirles algo. Lo que voy a compartir aquí no proviene de la teoría, sino de mi experiencia real. Y lo que aprendí puede literalmente salvar su fe de una ilusión silenciosa que ya ha destruido a muchas personas. Todavía recuerdo el día que me di cuenta de que alguien a quien admiraba profundamente como cristiano era, en realidad, solo una imagen bien construida. Sentía que me habían engañado durante años, pero la verdad es que quizá yo también estaba cayendo en el mismo patrón. Y quizá tú también. Y eso es lo que me impulsó a grabar este guión. Lo que descubrí cambió por completo mi percepción de quién sigue a Jesús de verdad y quién solo finge. Durante mucho tiempo intenté comprender por qué algunas personas predicaban con tanta belleza y hablaban con tanta firmeza, pero producían frutos tan alejados de Cristo. Hasta que, con el tiempo, comprendí que hay un tipo de comportamiento que casi nadie percibe de inmediato, un patrón sutil, casi invisible, pero que al revelarse, revela la verdadera intención del corazón. Y cuando comprendí eso, todo cambió. Hoy quiero guiarte por el mismo camino que yo recorrí, no porque sea mejor que nadie, sino porque necesitaba confrontar mi propio corazón. Y si algo he aprendido, es que reconocer estas señales no se trata de señalar con el dedo, sino de presentarnos ante Dios con honestidad. Entenderás exactamente a qué me refiero en estas secciones. Y antes de llegar a la primera señal, déjenme decirles algo que podría dejarles con la misma sensación persistente que yo tuve. Los cristianos falsos más grandes que he conocido no parecían falsos, no actuaban como falsos. Y eso es precisamente lo que lo hace tan peligroso. Porque a veces el cristiano falso puede ser justo quien menos te esperas, incluso nosotros mismos, si no tenemos cuidado. Empecé a notar la primera señal cuando me di cuenta de que algunas personas hablaban mucho de Dios, pero vivían solo para sí mismas. Y esa constatación me dolió porque, en algún momento de mi vida, yo también lo hice sin darme cuenta. Decía que servía a Dios, pero en el fondo quería que Él sirviera a mis deseos. Y al ver eso en otros, comprendí que el egoísmo espiritual es uno de los disfraces más difíciles de admitir. Y quizás tú hayas sentido algo similar. Esa sensación de que una persona solo usa la fe cuando le conviene, cuando le beneficia, cuando el yo está en el centro. La segunda señal se hizo evidente cuando vi a personas que buscaban atención más que transformación. Personas que servían bien, siempre que alguien los observara, que hablaban con belleza, siempre que hubiera público. Y lo digo con el corazón abierto. Yo también he caído en esa trampa. He querido ser vista, reconocida, aplaudida. Y cuando me di cuenta de esto, sentí como si Dios me llamara de vuelta a mi verdadero propósito. Agradarle a Él, no a la gente. Pero ver esto en los demás fue como mirarme en un espejo que había estado tratando de evitar. Y aquí hay algo que podría sorprenderte. La mayoría de las personas que experimentan estas dos señales ni siquiera se dan cuenta de que viven así. Creen sinceramente que son sinceros, y solo me di cuenta de esto cuando vi a alguien actuar de forma tan contradictoria que me hizo preguntarme, ¿seré yo también ciego en algún aspecto de mi vida? Y quizás, mientras escuchas esto, algún recuerdo te esté pasando por la mente ahora mismo, y no es casualidad. Quiero decirles algo importante. Reconocer estas señales en los demás es fácil. Lo difícil es cuando Dios comienza a revelar que estas señales también pueden existir dentro de nosotros. Y quizás ese sea el momento en que se den cuenta de que algunos de los comportamientos que creían normales podrían estar escondiendo una fe superficial. No se desesperen, porque en las próximas secciones les mostraré algo que podría sorprenderles aún más.
Antes de pasar a las siguientes señales, quiero hacer una petición rápida. Deja un comentario a continuación. Quiero ver la verdad. Escribe esta frase exacta, porque te recordará el compromiso que estás asumiendo hoy. Empecé a notar la tercera señal cuando me di cuenta de que algunas personas tenían un vocabulario cristiano impecable, pero vacío. Y confieso, esto me impactó profundamente porque hubo un tiempo en que yo también sabía decir todo bien, pero vivía todo mal. Es difícil admitir que las palabras pueden ser una máscara. Veía a gente citando versículos, corrigiendo a otros, dando consejos espirituales, pero cuando estaban solos, cuando nadie los veía, cuando comenzaba la vida real, era como si Dios ni siquiera existiera. Y eso me hizo reflexionar mucho sobre mí mismo. Noté este patrón porque empecé a ver enormes contradicciones. Algunos hablaban de fe, pero vivían dominados por el miedo. Hablaban de amor, pero difundían chismes. Hablaban de entrega, pero no renunciaban a ningún pecado. Y entonces me di cuenta, el problema no eran las palabras. El problema era que nunca se traducían en vida. Y la verdad es que la fe que no transforma las actitudes se convierte en un discurso hermoso y peligroso. La cuarta señal apareció en mi vida de una manera aún más dolorosa: la manipulación espiritual. Personas que parecían mansas, dóciles, espirituales, pero que entre bastidores usaban la fe para controlar, presionar, distorsionar y beneficiarse de los demás. Lo vi de cerca y confieso que me repugnaba ver a alguien disfrazarse de santidad para ocultar oscuras intenciones. Lo peor, al principio no me di cuenta, y ahí reside el peligro. El falso cristiano rara vez parece falso. Y quizás hayas experimentado algo similar, esa persona que parece confiable, pero luego descubres que hablaba de ti a tus espaldas, deseando tu caída, regocijándose en tus errores. Y lo que más me impactó fue darme cuenta de que personas así saben imitar muy bien el comportamiento cristiano. Simplemente no pueden reproducir el corazón de Cristo. Y cuando comprendí eso, fue como si se encendiera una luz dentro de mí. Si algo he aprendido al observar estas dos señales, es que no toda la brillantez viene de Dios. Y a veces, la mayor trampa de la fe no es lo que el enemigo intenta hacer contra nosotros, sino lo que nos hacemos a nosotros mismos cuando confundimos la apariencia con la verdad. La quinta señal se me hizo muy clara cuando me di cuenta de que algunas personas vivían en pecado como si nada. Y no me refiero a tropezar, porque todos tropezamos. Me refiero a normalizar el error, justificarlo, acostumbrarse al error. Y cuando vi esto en otros, necesité examinarme a mí misma también, porque había áreas de mi vida donde hacía exactamente eso. Sabía que estaba equivocada, pero seguía adelante. Y darme cuenta de esto me dolió más que cualquier confrontación externa. También me di cuenta de que el falso cristiano no lucha contra el pecado, sino que busca excusas. Y lo hice durante mucho tiempo. Decía cosas como: nadie es perfecto, Dios conoce mi corazón, ya me ocuparé de eso más tarde. Pero en el fondo la verdad era que no quería cambiar. Y cuando me di cuenta de que otras personas hacían exactamente lo mismo, comprendí que el problema no es caer, sino seguir caído y creer que todo está bien. La sexta señal se hizo evidente cuando me di cuenta de algo aún más grave: odio, falta de perdón, resentimiento. Vi a gente que rezaba con fervor, levantaba las manos en la iglesia, pero guardaba rencor como si fuera un tesoro. Hablaban de amor, pero evitaban a la gente. Predicaban sobre el perdón, pero no perdonaban a nadie. Y cuando me di cuenta de esto, me dolió el corazón, porque durante mucho tiempo fui exactamente así. Dije que había perdonado, pero aún me quemaba por dentro. Y fue entonces cuando comprendí una de las verdades más duras que he aprendido. No hay cristianismo verdadero donde se alberga odio, y al darme cuenta de eso, tuve que revivir heridas profundas que fingía haber sanado. Perdonar no fue fácil, pero fue liberador. Y si hay algo que diferencia a un verdadero cristiano de uno falso, es la sincera disposición a sanar lo que duele.
incluso cuando el dolor aún está presente. Y antes de pasar a las siguientes señales, déjame decirte algo que podría abrirte los ojos de una manera que no esperas. La siguiente sección revela un comportamiento que me llevó años notar, y cuando lo hice, comprendí que es una de las señales más peligrosas y más difíciles de identificar en nosotros mismos. Noté la séptima señal cuando empecé a observar cómo algunas personas hablaban de obediencia, pero en la práctica vivían como si Dios fuera solo un accesorio en su rutina. Y lo confieso, yo también he pasado por eso. Dije que Jesús era mi Señor, pero a la hora de decidir, mi voluntad siempre era lo primero. Y al ver esto repetido en otros, lo comprendí claramente. El falso cristiano conoce la voz de Dios, pero elige ignorarla cuando no se alinea con sus deseos. Y esa fue una de las verdades más difíciles que tuve que admitir sobre mí mismo. Con el tiempo, comprendí que la obediencia no se trata de perfección, sino de dirección. Se trata de reconocer que incluso cuando duele, cuando es incómodo o cuando requiere sacrificio, un corazón que ama a Dios busca alinear sus pasos con Él. Pero el falso cristiano siempre encuentra un argumento, una justificación, una salida lógica para desobedecer. Y en algunos momentos de mi pasado me di cuenta de que yo también lo hacía, y esa comprensión me dolió más que cualquier crítica externa. La octava señal comenzó a aparecer precisamente cuando noté que algunas personas estaban tan preocupadas por detalles religiosos, discusiones doctrinales y opiniones sobre el bien y el mal que simplemente olvidaban lo esencial. Vi a personas defendiendo la doctrina con uñas y dientes, pero incapaces de demostrar amor en sus propios hogares. Vi a personas llenas de Biblias, pero vacías de misericordia. Y cuando me di cuenta de que yo mismo iba por el mismo camino, lleno de convicciones, pero pobre en compasión, sentí como si Dios me llamara de vuelta a los fundamentos de la fe. Porque al final entendí que no es cuánto sé de Dios lo que revela quién soy, sino cuánto transforma su presencia mi comportamiento diario. Y eso me confrontó profundamente. Necesitaba reevaluar prioridades, actitudes e incluso conversaciones que consideraba normales. Me di cuenta de que estaba poniendo energía donde no importaba y descuidando precisamente lo que Cristo puso en el centro: la justicia, la misericordia y el amor. Y si algo puedo decirles tras notar estas señales dentro y fuera de mí, es que la verdadera fe no es complicada. Somos nosotros quienes la complicamos. Y las siguientes señales lo mostrarán aún más claramente, porque revelan lo distorsionada que puede estar la fe cuando dejamos pasar pequeñas lagunas desapercibidas. Y quizás les sorprenda darse cuenta de que ya lo han experimentado sin darse cuenta. Me di cuenta de la novena señal cuando noté que algunas personas empezaban a mezclar la fe con creencias que no tenían nada que ver con Cristo. Y eso me asustó porque durante un tiempo también intenté integrar en mi fe cosas que no pertenecían al Evangelio para ver si se volvía más ligera, más fácil o más práctica. Pero lo único que conseguí fue sentir un vacío aún mayor. Y al observar a otras personas siguiendo el mismo camino, me di cuenta de que al falso cristiano le gusta adaptar el Evangelio, cuando en realidad es el Evangelio lo que debería transformar vidas. Vi gente confiando en energías, amuletos, rituales, frases de autoayuda, astrología, todo mezclado con fe en Dios. Y eso me hizo darme cuenta de lo fácil que es perder el equilibrio sin darnos cuenta. La mezcla nunca empieza con fuerza, empieza discreta, sutil, casi inocentemente. Y cuando me di cuenta de que yo también había buscado explicaciones en otra parte, sentí como si Dios me llamara de vuelta a Él, como si me dijera: la verdad no está ahí, vuelve a mí. La décima señal se hizo evidente cuando me di cuenta de que algunas personas simplemente estaban perdiendo el enfoque en el Evangelio. Hablaban mucho de reglas, comportamientos, expectativas, de lo que otros debían o no debían hacer,
pero casi nunca hablaban de Cristo. Y esto me impactó profundamente porque yo también pasé por una etapa en la que sabía todo sobre religión, pero casi nada sobre la gracia. Y cuando me di cuenta de esto, comprendí que había reemplazado a Jesús con una versión editada del cristianismo. Una versión que parecía pura, pero estaba vacía. Y quiero confesarte algo. Darme cuenta de esto me dolió más que nada, porque es posible parecer muy cristiano y estar lejos del verdadero Cristo. Es posible estar lleno de ministerios y vacío de relaciones. Es posible defender doctrinas y olvidar la cruz. Y necesitaba afrontar esta verdad de frente, aunque eso desmantelara la imagen que me había creado de mí mismo. Y antes de pasar a las últimas 4 secciones, donde les mostraré cómo estas señales pueden manifestarse en nuestra vida diaria sin que nos demos cuenta, déjenme hacerles una pregunta que podría inquietarlos. ¿Qué pasaría si el mayor engaño espiritual que enfrentas hoy no proviene de otros, sino de algo que aún no has identificado dentro de ti? Cuando empecé a relacionar estas señales con situaciones reales de mi vida diaria, todo se volvió aún más claro y también más incómodo. Porque una cosa es hablar teóricamente de las señales de hipocresía cristiana. Otra muy distinta es darme cuenta de que estas actitudes aparecen en pequeños detalles, en gestos invisibles, en reacciones que revelan más de lo que las palabras muestran. Y fue precisamente en ese momento cuando necesité afrontar la verdad sobre mí mismo con una sinceridad que nunca antes había tenido. Recuerdo un día en que me irritaba absolutamente todo. Hablaba de paciencia, pero trataba mal a mis seres queridos. Hablaba de humildad, pero no aceptaba correcciones. Hablaba de confiar en Dios, pero cargaba con una ansiedad sofocante que no quería soltar. Y fue en este contraste entre lo que decía y lo que vivía que me di cuenta de cuánto de lo que criticaba en los demás aún persistía en mí. Eso me desmoronó. Otra cosa que me llamó la atención fue observar cómo estas señales se manifiestan en las relaciones, porque es fácil parecer cristiano en los entornos adecuados, pero es con las personas más cercanas que la verdad se desvanece. Y comencé a observar cómo reaccionaba cuando me contradecían, cuando alguien me decepcionaba o cuando mis expectativas no se cumplían. En esos momentos veía actitudes que no se alineaban con el corazón de Cristo y eso me inquietaba. También me di cuenta de cómo la falta de vigilancia lo empeora todo, porque nadie se convierte en un falso cristiano de la noche a la mañana. Sucede gradualmente. Es cuando dejas de orar porque estás cansado. Es cuando dejas de pedir perdón porque piensas que no era tan grave. Es cuando la fe se vuelve rutina, hábito y no una relación. Y verme en ese camino fue una de las mayores advertencias que he recibido de Dios. Y quizás te sientas identificado con esto también. Quizás te estés dando cuenta de que algunas de estas señales aparecieron en tu vida tan sutilmente que ni siquiera las notaste. Por eso quiero que prestes mucha atención a las siguientes secciones, porque podrías descubrir algo que, como me pasó a mí, te liberará de una versión distorsionada de ti mismo que ni siquiera sabías que llevabas. Mi comprensión de estas señales se profundizó aún más cuando comencé a observar cómo moldeaban mi identidad sin darme cuenta, porque cada falsa actitud que reproducía en silencio creaba una mayor distancia entre quien decía ser y quien Dios realmente quería que fuera. Y esta distancia comenzó a volverse incómoda. Sentía que algo andaba mal, pero no sabía exactamente qué, hasta que comencé a confrontar estos patrones directamente. Recuerdo sentir vergüenza a veces, vergüenza de darme cuenta de que buscaba la aprobación humana, vergüenza de recordar las veces que justifiqué mis errores, vergüenza de ver cuán fuerte parecía mi fe por fuera, pero frágil por dentro. Y esa vergüenza fue importante porque me impulsó a reflexionar, a admitir lo que evitaba afrontar.
Y fue entonces cuando comenzó el proceso de transformación más profundo que he experimentado. Y fue durante ese mismo periodo que comencé a darme cuenta de cómo estas señales nos hacen selectivos con la verdad. Porque el falso cristiano, y aquí incluyo a quien yo una vez fui, no rechaza toda la verdad, solo rechaza las partes que hieren su orgullo, las partes que lo confrontan, las partes que exigen un cambio. Yo lo hacía sin darme cuenta. Aceptaba todo lo que me reconfortaba e ignoraba todo lo que me desafiaba. Y cuando me di cuenta, comprendí que esta selectividad es uno de los mayores venenos para la fe. Mi punto es, cuando estas señales se vuelven parte de nuestra rutina, dejamos de percibir el peligro. La falsedad espiritual nunca llega como algo feo, oscuro o obvio. Llega disfrazada de buenas intenciones, de argumentos convincentes, de justificaciones emocionales, de espiritualidad superficial. Y eso fue precisamente lo que me despertó, porque me di cuenta de que estaba perdiendo mi esencia sin siquiera darme cuenta. Y antes de pasar a las dos últimas secciones, donde les mostraré cómo logré liberarme de estos patrones y redescubrir la autenticidad de mi fe, permítanme dejarles una pregunta que podría abrir una puerta importante dentro de ustedes. ¿Qué pasa si lo que siempre has pensado que era normal en tu fe es precisamente lo que te está distanciando de Dios sin que siquiera te des cuenta? El punto de inflexión llegó cuando finalmente dejé de intentar justificar mis errores y decidí afrontarlos como realmente eran. Y lo digo con sinceridad, no fue agradable. Ver la verdad sobre mí mismo dolió más que cualquier crítica externa. Pero fue en esa incomodidad que me di cuenta de algo que nunca había comprendido del todo. Dios no transforma máscaras, transforma corazones. Y mientras siguiera escondiéndome tras comportamientos cristianos, nunca viviría la autenticidad que decía buscar. Recuerdo exactamente el día en que me di cuenta de esto. Estaba sola, tras otro momento en el que mis acciones contradecían lo que predicaba. Y por primera vez admití, no soy quien digo ser. Esto me desmanteló. Fue como si todas las capas artificiales comenzaran a caerse una a una. Y en lugar de sentirme avergonzada ante Dios, por primera vez sentí que realmente me veían y a pesar de todo me aceptaban. Fue entonces cuando comencé a hacer algo que antes me parecía sencillo, pero que nunca había hecho con sinceridad. Comencé a pedirle a Dios que me mostrara dónde me estaba engañando. Y esa oración lo cambió todo, porque Él empezó a revelarme comportamientos, intenciones, pequeños hábitos, cosas que creía normales, pero que me alejaban de Él. Y fue entonces cuando comprendí que la transformación no se trata de intentar parecer cristiano, sino de permitir que Dios nos rehaga desde dentro. Y una de las cosas más importantes que aprendí en este proceso fue que la autenticidad no proviene de intentar ser perfecto. Proviene de la valentía de admitir que aún no lo somos. Y eso fue lo que me liberó. Cuando dejé de intentar ocultar mis defectos, finalmente logré ver dónde Dios quería obrar. Y cuando dejé de fingir para los demás, me di cuenta de que ya no necesitaba fingir para mí. Y quizás estés experimentando precisamente esa fase ahora mismo, esa sensación de que algo anda mal, pero no sabes bien qué es. Quizás te preguntas por dónde empezar, qué cambiar, cómo cambiar. Y por eso la siguiente sección es tan importante, porque en ella te mostraré exactamente qué cambió mi camino espiritual y me devolvió a la esencia de mi fe, de una manera que nunca antes había experimentado. Lo primero que hice cuando decidí volver al centro de mi fe fue dejar de huir de lo que Dios quería mostrarme. Me di cuenta de que, durante mucho tiempo, solo buscaba su presencia cuando quería consuelo, pero no cuando necesitaba confrontación. Y ese fue el cambio más profundo que experimenté. Comprender que Dios no señala nuestros errores para humillarnos, sino para liberarnos. Y cuando acepté esta verdad, todo empezó a cambiar de adentro hacia afuera. Empecé a practicar algo sencillo, pero transformador, la sinceridad diaria.
no la sinceridad que dice, soy solo un ser humano, sino la que dice, Señor, aquí estoy exactamente quien soy, sin filtros. Y cuanto más lo practicaba, más sentía que mi fe dejaba de ser un personaje para convertirse en una experiencia real. Era como si, por primera vez, viviera un cristianismo con sentido, que tocaba lo más profundo de mi corazón, algo que había evitado durante años. Otra cosa que transformó mi camino fue comprender que no necesitaba demostrarle nada a nadie. El falso cristiano vive de las apariencias, el verdadero vive de las relaciones. Y cuando me di cuenta de esto, dejé de intentar controlar la opinión que los demás tenían de mí. Porque la verdad es que la fe solo se vuelve ligera cuando dejamos de cargar con cargas que Dios nunca nos pidió, como la necesidad de agradar a los demás, parecer fuertes u ocultar nuestras debilidades. Y quizás esa sea la parte más importante de todo este viaje, comprender que Cristo no nos llama a ser versiones perfectas de nosotros mismos, sino versiones auténticas. Él no espera que nunca cometas errores. Espera que regreses. No exige que tengas respuestas, quiere que perseveres. Y cuando eso me quedó claro, la culpa se convirtió en arrepentimiento, el arrepentimiento en transformación y la transformación en libertad. Así fue como encontré la autenticidad que siempre había buscado. Y antes de dejar este video, déjame preguntarte algo que realmente ayudará a que este contenido llegue a más personas que necesitan esta reflexión. Si este script te conmovió de alguna manera, deja un me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Esto me ayuda a seguir creando mensajes que hablan al corazón de quienes necesitan escucharlos.